Durante la pausa he ido conversando con los invitados a propósito de las inquietudes que llegan desde la audiencia. Lo interesante es que hay audiencia. Lo interesante es que los oyentes no salieron corriendo. Lo interesante es que están atentos y plantean tanto preguntas como críticas, como observaciones. Probablemente vamos a ir abarcando algunas de ellas, varias de ellas ahora en la segunda parte. La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Antel, para su tienda en línea, Quanam. ¿Qué quiere decir blockchain? ¿Cómo es esta tecnología vedette del mundo de los negocios en los últimos años? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuántas empresas uruguayas trabajan con ella? ¿Qué ocurre a nivel del Estado? De eso estamos conversando hoy en esta edición, la de marzo de la Mesa TIC, en la que nos acompañan 4 expertos en este asunto: Alejandro Narancio, Gonzalo Baraya, José Lamas y Carlos Alba. Tenemos que retomar y por eso conviene que hagamos de vuelta la definición. ¿Qué es blockchain? ¿Está bien decir que es un sistema de registro y validación de transacciones muy seguro? ¿Es una definición potable? Agréguenle algo más para refrescar. Sí. Distribuido, ¿no? Replicado en distintas entidades. Eso me parece que es fundamental. Sin eso, hay muchos sistemas tradicionales que son eso, que vos dijiste. Bien. Vayamos entonces a preguntas o dudas. Ustedes, hace un rato, cuando hacían la descripción de cómo funciona una transacción hecha vía blockchain, destacaban como una de sus fortalezas que los datos están en una cantidad de máquinas, ¿no? Ahora, la pregunta obvia a continuación es, pero entonces, ¿qué pasó con la privacidad? Por ejemplo, ¿qué pasó con el secreto bancario en estas condiciones? Claro, en verdad, blockchain es una herramienta más que se integra a un sistema de cómputo donde hay otras herramientas, y no tiene por qué. Vos no tenés por qué mandar toda la información a la blockchain. Vos podés mandar solamente la información que haga falta y que sea necesaria. Entonces vos podés diseñar los sistemas con tanta prudencia como haga falta y ser cuidadoso de las leyes y la privacidad de los demás. No hay por qué no hacerlo de esa manera. De hecho, a Bitcoin y a otras criptomonedas, en todo caso, se les cuestiona la falta de información que hay adentro de esa red y que por lo tanto se prestan para actividades ilícitas o para ayudar. Y es efectivamente así. No hay forma de penetrar y terminar llegando a quién fue que recibió esa plata. Claro, porque en verdad lo que pasa en particular con la red de Bitcoin, que cuando una transacción circula dentro de la red de Bitcoin es porque también hubo algo en el mundo real. Entonces también en el mundo real quedan trazas de lo que está pasando, y juntando trazas de un lado con el otro suele llegarse. De hecho, el FBI ha desbaratado varias bandas y ha recuperado carteras de Bitcoins para sí mismo con esas tecnologías. Hay empresas que se dedican a desarrollar y a utilizar esta tecnología para trazar información adentro de la red de Bitcoin. Pero en un sistema corporativo o de gobierno puede hacerse a la vista de todo el mundo, tomarse las decisiones de gobernanza adecuadas y hacer las cosas también como tengan que hacerse, cuidando la privacidad de la gente. No hay por qué no. Ahí si quieres para agregar que justamente desde gobierno y a nivel de privacidad está la unidad reguladora de datos personales que se encarga justamente de esos tópicos, esas temáticas, y uno de los casos que aparece, digamos, como digamos, para pensar y posibles soluciones es lo que se llama el derecho al olvido. En la medida que el blockchain deja los registros y no se pueden modificar, no se pueden borrar, ahí puede haber una contradicción, digamos, en cuanto a cómo se maneja la temática de derecho al olvido sobre blockchain. ¿Podemos explicar un poco mejor el derecho al olvido? A ver, con un ejemplo, y sin ser experto, pero simplemente cuando uno, digamos, como ciudadano, como civil, digamos, cambia alguna característica de la persona, sea, por ejemplo, el nombre o el sexo, por decir así, bueno,
la ley dice que, digamos, todos los datos hacia atrás, digamos, deben dejar de utilizarse, digamos, y deben no poder referenciarse, de alguna forma deben ser borrados, por decirlo así. En este caso quedarían en esa blockchain o quedarían de alguna forma un registro inmutable, digamos, perecedero, y bueno, que es un tema, digamos, para resolver y analizar, digamos. Le recuerdo a los oyentes que Carlos Alba está participando aquí en nombre de AGESIC, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Todo eso quiere decirlo así. En el caso de los trámites y información del Estado, de hecho, hay oportunidad de mejorar aspectos de privacidad. Es decir, no solamente de eficiencia, porque en la medida en que el Estado pueda utilizar una base de datos compartida y de acceso compartido, se simplificarían muchas cosas del estilo de que un organismo necesita pedirme a mí un certificado con datos sobre otro organismo. Ese tipo de cosas serían más eficientes porque podría específicamente consultarlas directamente. Pero mejoraría o tiene oportunidad de mejorar cosas de la privacidad porque, por ejemplo, se puede fraccionar qué es lo que consulta. Cuando a mí, por ejemplo, me pide en un determinado organismo la cédula de identidad y yo muestro la cédula de identidad o dejo una fotocopia, muchas veces lo único que necesitaría la oficina es controlar si yo soy mayor de edad. Y sin embargo, por el hecho de darle mi cédula de identidad, le estoy dando muchísimos más datos de los que son necesarios. Si esto se hiciera por una consulta de un organismo a otro, podría consultar solamente el dato que necesita. ¿Es mayor de edad o no? Y ni siquiera saber mi fecha de nacimiento, ni dónde nací, ni cómo me llamo, dónde vivo, etcétera, etcétera. Pero incluso se puede agregar trazabilidad sobre eso y autorización. Es decir, se podría armar de tal manera de que para que pudieran consultar ese dato en particular, tuviera que contar con mi aprobación y que yo me entere que quede traza. Con lo cual, mejorar. Hoy por hoy no hay demasiado control. Yo como ciudadano no tengo control sobre qué empleados de el Banco República pueden chequear los datos de mi cuenta. Y si alguien lo chequea, no me entero. Seguramente tienen controles internos para evitar el abuso, pero no tengo acceso yo a eso. En este tipo de cosas hay oportunidades a mejorar eso. Un temita, si me permitís. Es bastante común que cada vez que se habla de blockchain se vincule directamente con Bitcoin, por obvias razones, porque es el caso de uso más, el producto más que ha tenido más éxito. Bitcoin, respondiendo a lo que planteaba el oyente, es lo que se llama pseudoanónimo. ¿Qué quiere decir pseudoanónimo? Tú, para transferir bitcoins entre dos entes, personas, necesitas lo que se llama una billetera, que tiene una dirección, que para simplificarla vendría a ser un número de cuenta en tu banco. ¿Sí? No es lo mismo, obviamente, pero para simplificarlo. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés el número de cuenta 60345, no sabes nada. Ahora, vos podés ir a la blockchain de Bitcoin y saber exactamente qué transacciones recibió, qué transacciones hizo. Hasta ahí es pseudoanónimo, vos no sabés de quién es. En el momento que vos lo linkeás con una persona y decís ese es Alejandro Narancio, vos ya sabés cuántas bitcoins recibió y desde dónde las recibió y hacia dónde las envió. ¿Sí? Pseudoanónimo en ese sentido. Tiene ventajas, como por ejemplo, si es una fundación sin fines de lucro que recibe donaciones, saber cuánto dinero recibió. Tiene ciertas desventajas, como el secreto bancario. Existen otras criptomonedas que también utilizan blockchain, que sí son anónimas, que vos, aunque sepas el número de cuenta, el número de dirección, no podés saber qué transacciones hizo. Son otras que lo que mencionaba Gonzalo del FBI, etcétera, fue un caso bastante famoso de una red que se llamaba Silk Road, que era donde se traficaban cosas ilegales y se utilizaba Bitcoin, porque en aquel entonces era la única criptomoneda que existía, para transferir, y incautaron como 29.000 Bitcoins al FBI, que la subastó, etcétera. Pero ahora, es decir, ya no se usa Bitcoin para eso, porque Bitcoin mantiene toda la trazabilidad. Pero hay otras criptomonedas que sí, que sí son completamente anónimas en ese sentido. Incluso en eso de Bitcoin, digamos, se ha limitado mucho eso por el hecho de que se usan continuamente diferentes direcciones. Es decir, ese es otro de los cambios que traen estas cosas de la tecnología, que uno al principio no se da cuenta. Uno piensa en un número de cuenta de banco y está acostumbrado a que tiene un número de cuenta de banco
porque cambiarlo tiene una barrera muy grande. Para cambiar un número de cuenta tengo que hacer un trámite engorroso, al banco le complica, etcétera. En este no tiene costo. Y entonces en Bitcoin en general lo que se hace es que cada transacción que yo hago recibo en una dirección diferente. Mi billetera tiene la capacidad de crear en cualquier momento un número de cuenta, y entonces para cada transacción en la que recibo tengo números diferentes. Si él me paga un auto que me compró a mí y yo le doy mi número de cuenta, él entonces sabe que yo soy el dueño de ese número. Ajá. Pero en las siguientes transacciones a otros yo le voy a dar otro número. Entonces, si bien no tengo anonimato total, está mucho más dispersa la información. Sí, es decir, él lo que sabe es simplemente en qué dirección recibí yo. Y puede saber en qué lo usé, porque él puede ver ese número que se usa cómo se usa esos fondos que me dio en ese número. Pero incluso de forma limitada, porque en la siguiente transacción probablemente va a aparecer que 10 bitcoins que él me dio aparecen en una transacción en la cual el destino son 2 números diferentes. Probablemente uno sea de otro y el otro sea mío, pero no se sabe cuál es cuál. E incluso los 2 podrían ser míos o los 2 podrían ser de terceros. O sea que ahí ya se pierde. Yo lo único que sé es que, él lo único que sabe es que los 10 que me dio a mí fueron 7 para una dirección de alguien y 3 para una dirección de algún otro, y no se sabe cuál es cuál. No, es maravilloso ir percibiendo todas las posibilidades que tiene. Claro, también uno corre el riesgo de perderse por completo, pero veamos por el lado de los riesgos otras dudas que vienen. Pregunta un oyente... supongamos que se avanza en esta materia, ¿no? Que blockchain se mete en tantos trámites, transacciones, sistemas de registro, etcétera. ¿Y qué puede pasar con un virus? ¿Qué puede pasar con un hacker? ¿En qué medida no se nos cae todo un sistema al haber apostado a una tecnología así en algún momento en el futuro? Bueno, blockchain está en operación desde hace 9 años en el caso de Bitcoin, y no ha habido ataques específicos a la tecnología en sí. Lo que hay son ataques, como yo decía hace unos minutos, una blockchain funciona en el contexto de todo un sistema de cómputo donde hay otras componentes también. Entonces, los ataques que ha habido a la red de Bitcoin en verdad no han sido a la red de Bitcoin, o no han sido a su blockchain, sino que en verdad han sido a otros sistemas de cómputo aledaños que uno necesita para poder interactuar con esa red. En definitiva, entonces, ¿no hay riesgos de ese estilo? Hay sí. Acá Alejandro es muy experto en eso. Cuando vos haces contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan en el interior de una blockchain, ahí vos tenés un programa informático que es susceptible de tener errores o de haber sido manipulado momentos antes de ingresar a la blockchain y tener un uso malicioso. Sí, con el tema de seguridad hay varios temas. Primero, blockchain utiliza tecnologías o algoritmos criptográficos que donde se caigan esos algoritmos se cae todo el comercio electrónico. Vamos a arrancar por ahí. Entonces, hoy por hoy Bitcoin tiene 170 billones de dólares en market cap, es mucho más chico de que si se cae todo el comercio electrónico mundial. Entonces, por ahí vamos por ese lado. Por otro lado está la descentralización. Un hacker puede atacar un conjunto de máquinas de un banco, pero no puede atacar a la vez 50.000 nodos distribuidos por el mundo, exactamente a la vez. ¿Y no hay contaminación posible? Es muy... Contagio, lo que pasa diríamos. Es que las máquinas en sí no están conectadas, no sé, es mucho más complejo. Con respecto a lo que decía Gonzalo de los contratos inteligentes, sí es verdad. ¿Qué es un contrato inteligente? Bueno, un contrato inteligente, antes te hago algo que también para mí sirve blockchain, que es para establecer acuerdos entre partes, ¿sí? Pues un acuerdo puede ser que una transacción es válida, que el dueño de tal auto es tal persona, o que se debe ejecutar tal programa. Eso es un acuerdo. Un contrato inteligente, los smart contracts, es un concepto muy anterior a Bitcoin, es del 94, ¿sí? La idea del contrato inteligente es vos tenés un código que, sin la necesidad de terceras partes, cuando pasan determinadas cosas, se debe ejecutar de determinada forma.
Entonces, lo que ocurre, lo contrato inteligente como contrato no tiene nada muy loco, muy distinto a lo que venimos acostumbrados a hacer. Lo distinto es que una vez que tú instalás el contrato dentro de la blockchain, tenés dos características importantes desde mi punto de vista. Primero, por estar instalado, por estar aceptado, por estar dentro de la blockchain, no puede ser modificado. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso yo, una vez que soy el dueño del contrato, el que lo escribí, una vez que lo instalé, no tengo la autoridad de modificar las reglas que establece ese contrato. Eso es muy fuerte. En el sentido de que, por ejemplo, cualquier e-banking, cualquier sistema del mundo, yo voy como dueño del sistema, cambio el código, el software, y te cambio las reglas de juego. Acá no es posible. Y lo otro es que cuando yo establecí que pasan determinadas cosas y que la red, como red, acepta que esas cosas pasan, el contrato se ejecuta. Siempre. ¿Ejemplo? Ejemplo podría ser, por ejemplo, yo en mi compañía te vendo un desarrollo de una aplicación móvil y te digo te la voy a vender a $1.000. Y si la aplicación ponemos en el contrato que el 1 de abril la aplicación tiene que estar disponible para bajar en tu celular, en el store. Si la aplicación está disponible, yo me llevo los $1.000, por ejemplo, 0,1 Bitcoin, y si no está disponible, yo te tengo que pagar $100. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un contrato en donde yo deposito la multa, $100, y vos depositas los $1.000. El 1 de abril se ejecuta el contrato, de alguna forma no importa, y chequea si está disponible. Ese es un ejemplo muy simple. Exacto. De contrato inteligente. Más o menos. Ahí va. Y ahí el contrato de ahí dice, para arriba puede haber 20 variantes. Exacto. Si la red determina que la aplicación está disponible, me manda a mí 1.100. Si no está disponible, te los manda a vos. Yo no lo puedo modificar, esa regla ya estaba. ¿Entendés? Hay un ejemplo muy interesante en eso, que de hecho es una de las industrias que están muy interesadas en manejo de blockchain, que tiene que ver con el comercio internacional. En el comercio internacional existe todo un protocolo, claro, una forma de operar que tiene ya un montón de reglas preestablecidas. Es decir, si yo le estoy comprando a un exportador de Holanda, hay ya un acuerdo de que él tiene que entregar la mercadería en el puerto. En ese momento mi banco le tiene que transferir determinada cantidad de plata, se contrata un determinado seguro, cuando la mercadería llega a puerto él paga el flete, etcétera, etcétera. Todo eso se puede eventualmente registrar en uno de estos contratos inteligentes, donde no solamente se establecen las condiciones del contrato, sino que el contrato tiene la capacidad de autoejecutarse. Entonces se registra el contrato y luego se registran acontecimientos. Entonces, una vez que está registrado el contrato, cuando la cadena, cuando el software que maneja esa cadena recibe el dato de que se entregó la mercadería en el puerto, automáticamente se dispara un determinado pago, un contrato de seguro, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de contratos. El comprador no puede dormir el pago, no lo puede aguantar. Bueno, esperate, claro, no sé, te pago dentro de una semana, dentro de 15 días. No, si el contrato establecía determinadas condiciones, cumplidas esas condiciones, el pago se ejecuta. La ejecución es directa. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en contratos del estilo de que nos ponemos de acuerdo en determinadas cosas. En general, actuamos los dos en función de lo que dice el contrato, y si algo no sucede bien, yo tengo la chance de ir a reclamar en alguna vía jurídica. Esto en realidad no dependo de que tú ejecutes, ni tú de que yo ejecute, porque la propia tecnología, plataforma que está debajo, ejecuta las cosas automáticamente. La propia tecnología es el tribunal también. Sí, exacto. Es decir, ya no hay letra y espíritu del contrato, es decir, el contrato es lo que está escrito ahí.